Damas y caballeros, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un webinario más por parte de Pepperstone. Es un placer tenerlos a todos ustedes en este nuevo evento, una nueva serie en la cual hemos desarrollado, la cual básicamente trata de, ahora sí que entrevistar a aquellas personas profesionales, aquellos profesionales en el ámbito del trading y pues más que nada saber cómo fue el camino que ellos tomaron, todas las experiencias que ellos han tenido a través de su carrera de trading, pues para obviamente compartir toda esta información con ustedes y pues ahora sí que obtengan beneficio de ese conocimiento, ¿no? Que pues ahora sí que solamente a través de los años algunas de las veces puede ser adquirido, ¿vale? Les paso rápidamente mi información de contacto y también les recomiendo o les recuerdo más que nada que si el webinario pues les ha resultado de interés, pues no olviden darle like, además pues suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. En cuanto a mi información de contacto, prácticamente la vía a través de la cual se pueden poner en contacto conmigo pues son las diferentes redes sociales. En primer lugar, pues obviamente mi cuenta de Twitter va a ser el lugar a través del cual pues va a ser más fácil ponerse en contacto conmigo. Lo tienen en pantalla, Quasar Elizundia. El canal general de Facebook, Pepperstone ES, también ahí es otro método a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestro canal de YouTube, obviamente pues muy probablemente ya lo conozcan, Pepperstone Español. Para aquellas personas que pues no se han suscrito, también les recuerdo pues suscribirse, obviamente, para pues ahora sí que estar más al tanto, ¿no?, de los materiales que hemos estado o que estamos desarrollando. En cuanto a nuestro correo electrónico, support@pepperstone.com, va a ser la manera a través de la cual se pueden poner poner en contacto con Pepperstone, ¿vale? Les comparto también rápidamente la información de Leandro Andrada, quien nos acompaña por parte del equipo de Forex Analytics. Ahorita más adelante él pues va a explicar un poco sobre su persona. Sin embargo, pues aquí les paso rápidamente sus redes sociales si es que pues están interesados en seguirlo, lo cual también pues obviamente les recomiendo, ¿no?, ya que comparte materiales bastante interesantes. Cuenta personal de Twitter, lo tienen en pantalla, Leanco, y el canal de Twitter de Forex Analytics, pues ahí lo tienen también en pantalla. Con esto ya mencionado, pues procedemos rápidamente al material de este webinario, el cual, como lo comentaba, es una nueva serie llamada Maestros del Trading. En esta ocasión, obviamente, presentando Leandro Andrada. Leandro, estás en vivo y en directo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Quasar. Muchas gracias a todos por esta invitación. De verdad que es un honor muy grande estar aquí con todos ustedes. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Sí, bueno, obviamente lo que sí me gustaría rápidamente es corroborar que pues nuestra audiencia está recibiendo el audio y el video de manera adecuada. Obviamente esto previo a que pues procedamos ya con más información. Sí, sí. Perfecto, ya nos llegan confirmaciones de que tanto el audio como el video están siendo transmitidos de manera adecuada, pues por consiguiente. Ahora sí que pues ya vamos a arrancar. Leandro, platícanos pues ahora sí que quién viene siendo Leandro Andrada, ¿no? Platícanos un poco sobre tu persona. Muy bien, pues nada, soy una persona normal, ¿no?, que le gustaba la ingeniería cuando era joven. De hecho, soy ingeniero eléctrico, la rama electrónica. Y bueno, pues un día decidí ir a la universidad y estudiar esa ingeniería. Luego, posteriormente, pues estuve trabajando en bancos, por ejemplo, en el banco BBVA, que es el Bilbao Vizcaya Argentaria, el banco español. También en empresas tecnológicas he estado trabajando, como por ejemplo Bull, que era una multinacional francesa. La verdad es que desconozco si ahora ya desapareció. También, bueno, pues estuve en Australia, en Perth, con una empresa que se llamaba Boral Company. Allí pues trabajando y estudiando unos procesos de reducción de oxígeno, y que allí se hacían en sus fábricas
Todo esto, así empecé mi formación. Luego, desde hace 12 años, mis últimos 12 años de mi vida, pues he trabajado en los mercados financieros. Digamos que a tiempo completo. Tengo mi blog, tengo mi libro, que escribí un libro pues con estrategia. Eso sí que fue una buena prueba, para ver si había entendido perfectamente mi sistema de trading y era capaz de plasmar lo que tenía yo en la cabeza en aquel libro. Y bueno, y mi cuenta de Twitter, con la que llevo poniendo operaciones, sobre todo en Forex, y aunque también últimamente criptomonedas, pero sobre todo y en tiempo real prácticamente todo, tanto los gráficos con mi blog, con el Twitter. ¿Con qué objetivo comencé yo mi blog y mi cuenta Twitter? Bueno, pues formarme. Realmente el objetivo era formarme como trader, ¿no? Con total transparencia. Sí, dime. Una de las cosas que me resulta de bastante interés y obviamente a lo mejor una de la cual pues resona mucho con nuestra audiencia es que pues como tal tú no estudiaste finanzas, ¿verdad? Sino que iniciaste en una rama pues ahora sí que de la ingeniería. Sin embargo pues ahora sí que no necesariamente ahora sí que pues tienes que estudiar, ¿verdad? Finanzas o ahora sí que economía para poder convertirte en un trader. Eso pues ahora sí que me resulta bastante interesante. Sí, vamos a ver. Después de la experiencia, ¿no?, acumulada en todos estos años, desde el año 98 realmente que llevo en los mercados, aunque digo que 12 años realmente dedicado, con dedicación plena, ¿no? Pues realmente se necesitan unas cualidades, pues personales, lo primero, unas cualidades personales, pues como unas cualidades como por ejemplo una confianza en ti mismo, como una paciencia, como una perseverancia, ¿no? Eso por un lado. Y luego, obviamente, yo soy de los que piensan que los traders no nacen, se hacen. Es decir, es una carrera en la que hay que formarse y realmente para mí los movimientos de precios al principio sobre todo eran velocidades. O sea, obviamente de cara a mi formación, ¿no?, de ingeniero, pues yo lo veía como movimientos, velocidades, aceleraciones, algo similar, ¿no? Así que Excelente. bueno, Pues sí. vámonos con Entonces, la siguiente pregunta, en la cual, bueno, de hecho ya ahondeaste un poco previamente. ¿Cuándo iniciaste tu carrera de trading, no? Platícanos. sí, pues mira, rondábamos allá por el año 98 que comencé a trabajar, como comentaba, en el banco BBVA, eh, que son las siglas Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentaria. Yo estuve en la parte de Argentaria, en Madrid, aquí en España, pues trabajando eh, ¿Y en en tu banca trabajo tenías electrónica. algo relacionado con el mercado de divisas o No, no? a ver, era relacionado con la banca electrónica, o Ujú. sea, todo muy relacionado de cara al cliente. Vamos a decir que eran los inicios de la banca electrónica. Estamos hablando del año 98 al 2000. O sea, era, se estaba creando la Ya. banca electrónica. Entonces ahí yo lo que empecé es a ver la posibilidad de comprar pues acciones, comprar futuros, y comencé a negociar. Obviamente, ¿cómo empiezas? Pues sin un sistema claramente definido, te puedes imaginar, de cualquier forma, comprabas porque había leído en un periódico de economía que aquello podía ser bueno y en fin, te fiabas, ¿no? Y te puedes imaginar, a veces salía bien, las menos, otras veces salía mal o muy mal. Total, que la consistencia mía en aquella época era nula, ¿eh? Y lógicamente pues perdías dinero. Claro. Entonces comencé a leer, porque realmente la lectura, yo digo, bueno, pues si me he formado como ingeniero, habrá que formarse como trader, Trader. ¿no? Vamos a empezar a leer. Y empecé a leer, pues, por ejemplo, pues libros pues, como de Larry Williams, esos autores importantes que, que,
que sabemos, ¿no? Como Walter Bresser, por ejemplo, Linda Bradford-Rasky, que todavía está activa, además, ella, muy activa, además. Y leí uno que me gustaría comentar de verdad porque es muy, pero que muy especial para mí, Pues que se platícanos. llama Confusión de confusiones. No sé si, Quasar, tú lo conoces, No, ese libro. personalmente no Bueno, me ha tocado el placer de leerlo. ese libro es un tanto extraordinario. Está en mi blog, en leanco.es. Si pueden, van a mi blog, leanco.es. Está toda una lista de libros que son los que más me han impactado, digámoslo así. Y este Confusión de confusiones está escrito, es gratuito totalmente. Está escrito por José de la Vega, que era un español de el pueblo de Espejo de Córdoba en el año 1688. Ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Ya escribió el primer tratado sobre trading. De hecho, todavía desconozco cómo, por ejemplo, una persona como Linda Bradford-Rasky pudo llegar a saber de esta persona, o sea, a saber de él, ¿no? El libro, como digo, claro, no tiene derechos de copyright. Los que tienen, claro, la versión de pago es la versión en inglés. Hay una versión en inglés que es así, claro, por el tema de la traducción, ¿no? Pero para todos nosotros los hispanos es totalmente gratuito. Vale, pues habrá que checarlo, ¿verdad? Vamos. Sí, la verdad es que es muy interesante. Luego un poquito más adelante, os comento el por qué es interesante. Vale. El libro en sí. Excelente. Ahora sí que pues procedemos con la siguiente pregunta, la cual pues ahora sí que cada persona es diferente y obviamente hay motivos diferentes. Sin embargo, pues platícanos el tuyo, ¿no? ¿Por qué ahora sí que decidiste convertirte en un trader ahora sí que profesional? ¿Cuál fue esa chispa, ¿no? La cual ahora sí que incentivó esta decisión. Yo voy a ser sincero totalmente. Claro. Voy a ser muy sincero. En España, como en muchas partes del mundo, no sé, supongo que tú también lo recordarás, pues llegó lo que es, ahora estamos con la crisis del coronavirus, pero llegó la crisis financiera. Esa sí que fue difícil. Entonces se lo pueden imaginar. Yo estaba en mi trabajo, que era bastante bueno, pero tenía que estar 24 horas localizable y apenas dedicaba con esta crisis mi vida simplemente que la usaba para trabajar. Entonces en ese momento yo pensé que tenía que hacer carrera de otra forma y acelerar mi proceso de aprendizaje como trader, porque yo ya no quería para nada que mi trabajo dependiera ni de ciclos económicos, ni de terceras personas, ni de otras empresas. Yo quería ser mi propio jefe, ya lo tenía muy claro, responsable de mi cuenta, de mi empresa, y por eso es el trading como modelo de negocio. Ahora sí que no solamente querías la independencia financiera, sino también pues ahora sí que ser un tanto independiente, ¿no? En todas las otras ramas que corresponden a la vida, ¿no? No solamente es trabajo, sino también pues pasar tiempo con la familia. Y si el trabajo es extremadamente demandante, pues yo creo que ahí sí te complica un poco, ¿no? Supongo que esa fue una de las razones, la independencia en todos los diferentes aspectos. Para mí sí, desde luego, si uno quiere ser independiente, tiene que tener un plan de vida, tiene que tener un plan. Si yo decidí pues ir hacia el plan del trading, decidí ya formarme de verdad y estudiar mi propio sistema y tener un plan perfectamente establecido y para tratar de ser consistente, porque si no, pues no te realizas como trader. Y obviamente tener tiempo pues, para mis hijos, que tengo 2 hijos. Bueno, actualmente ya son mayores, ¿no? Bueno, mayores quiero decir que uno tampoco muy mayores, uno tiene 18 años, este año ya cumple los 19, y tengo una chica que el chico está en la universidad estudiando y la chica digamos que está en estudios preuniversitarios. Vale. Y tiene 17 años. Pues hay que tener tiempo, ¿no? Para la familia, si no... Te quería preguntar en cuanto al proceso de convertirte ahora sí en un trader. ¿Qué tan fue paulatino? ¿Fue una decisión en la cual
tomaste en seco y ahora sí que pasaste ya totalmente a ser trader? ¿Te decidiste primero un proceso de educación mientras todavía tienes tu trabajo? ¿Cómo fue ese proceso? Platícanos. Yo, mientras que estaba en el proceso este de la crisis financiera que tuvimos, pues ya ahí ya dejó de gustarme este tipo de actividades, ¿no? Que yo estaba haciendo. Entonces ahí digamos que compaginé un poco, ¿no? Una situación con la otra, con la profesión del trader. En la carrera de trader es pues como otro tipo de carrera normal. O sea, tú no puedes pretender que por leerte un manual de instrucciones o ir a un par de cursos, pues ya que es como un cirujano, ¿no? Que se lee 2 manualillos y ya es cirujano, o un ingeniero, pues no, necesita igual, es un proceso, es que es un proceso hasta psicológico, el que tienes que tener. Pensamos muchas veces, a ver, uno de los errores que cometemos, para mí, desde mi punto de vista, el error más grande que cometemos es que pensamos que los traders tenemos que tener, cuando empezamos con esto del trading, que tenemos que tener todo tipo de aciertos. Es decir, tenemos que tener aquí unos aciertos cercanos al 90%, al 100%, porque si no, pues realmente, claro, si no acierto yo mis operaciones, entonces lo que realmente estás luchando por tratar de acertar. Oh, Y eso no, sorpresa con la realidad, ¿va? claro, eso se lo dejamos a los abogados, se lo dejamos a los ingenieros, se lo dejamos a los arquitectos. Los traders hay que evaluarlos de otra forma. Uno tiene que tener un sistema consistente, planificado, verificado, y ver cómo uno hace el seguimiento de ese sistema. Lo bueno o malo que uno es como trader no es por el porcentaje de aciertos que uno tiene, sino el cómo uno sigue a su propio sistema. Esa es la forma de evaluarse, porque claro, a ver, los beneficios realmente ¿de dónde vienen? Los beneficios en el trading vienen de las operaciones ganadas, que pueden ser no muchas, a lo mejor un 35, un 40% del total. Sí. Vamos a hablar, o sea, no muchas más, pero bueno, hay que ver qué grado de recompensa he tenido, que hayan sido de calidad. Sí, yo en lo personal también claro, me alineo un poco en esa perspectiva. Es un tanto difícil de manera cuando comienzas, ¿no? El ver que pues no todo va a estar de manera adecuada o no se va a llevar a cabo como lo planeas. Sin embargo, pues tienes que tener una estructura bajo la cual pues a largo plazo, independientemente de esos errores, pues vas a poder ser rentable, lo cual pues ahora sí que básicamente es la finalidad de la carrera como trader, ¿no? Pero pues sí, algo difícil, ¿no? El ver cómo pues tienes que aceptar los errores y puede ser algo pues complicado de manera inicial, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que digo, que es un proceso hasta psicológico, sí, porque totalmente. Nosotros hemos sido educados para no fracasar, y en no acertar podemos considerarlo un fracaso. Imaginemos un panadero, imaginemos un simple una persona que es un panadero que hace panes y que haga la mitad de los panes defectuosos. Sale del trabajo, se cierra la panadería. Exactamente, hemos sido educados todos en la vida está educada para acertar. Un arquitecto que cada, no sé, imaginemos cada 4 casas se le caen 2, el 50% se le cae encima a la gente. Eso no puede ser, ¿a qué no? Sí, esa perspectiva, esa mentalidad claro, no va en línea con lo que el trading como tal. Exactamente, o sea, eso es para mí ha sido el reto, o sea, el reto del trading. Vale, pues vamos ahora sí que con la siguiente pregunta. Aprendizaje para convertirte en un trader, ¿cómo fue? Ahora sí que, pues, ¿qué aprendizaje llevaste a cabo? Sí. ¿Tomaste cursos, algún blog, algún sitio, qué libros? Ahora sí que platícanos un poco cómo tomó lugar ese proceso, ¿no? Y obviamente, pues, si puedes compartir también, pues, qué fueron los libros o materiales los cuales ahora sí que utilizaste para ese proceso de convertirte en un trader. Sí, mira, yo aprendí de la forma más dura. O sea, aprendí, digamos, que perdiendo 2 cuentas, no de mucho dinero, pero las cuentas están perdidas, eso está muy claro. Y hace años, vamos a decir que lo único que teníamos disponible eran libros para leer. Tampoco
tampoco digamos que había excesivos cursos, ni siquiera para habla hispana. O sea, había mucha literatura, sobre todo en inglés. Pero a fuerza de pruebas de ensayo y error. Así es como aprendí, ensayo y error. Y claro, esa forma de aprendizaje es pero que muy Dolorosa. dura, porque claro, es muy dolorosa. Imaginemos una cosa, imaginemos que nos leemos un libro. Hay algunos tanto en español, por ejemplo, hay uno de José Luis Cárpatos, me parece que se llama Leones contra Gacelas, que ese es muy bueno en español, de trading, que explica muchísimo sobre indicadores y demás. Por ejemplo, luego hay libros en inglés. Pero bueno, independientemente de los libros, imaginemos una cosa. Nosotros leemos un libro y una vez leído el libro, a ver qué es lo que has entendido tú. A ver qué es y ahora hay que ensayar, pruebas de ensayo y error, y las dudas serán muchas. ¿Lo habré interpretado bien? ¿Esto funcionará realmente? ¿Yo habré captado o no habré captado lo que quería decir este autor? O sea, eso era todo un reto, ¿eh? Todo un Sí, reto. sí me Tenía imagino un... yo obviamente siendo un poco más Sí, joven, recuerdo cuando llevé mi primera introducción a lo que vendría siendo el trading, la bolsa como tal, pues nomás recuerdo un solo libro en español. De ahí obviamente que pues quería continuar con mi aprendizaje, tuve que pues ahora sí que forzarlo al inglés. Recuerdo en ese entonces pues mi inglés no era al nivel al que está de momento, entonces sí fue un proceso ahora sí que un poco más difícil porque pues obviamente no hay o en ese entonces. Ahorita ya empieza a haber un poco más de materiales en español, pero sí, me imagino todavía, pues 10 años atrás, haber sido todavía un poco más complicado, ¿no? El acceso a la información. claro, hombre, hoy en día tampoco, a ver, hoy en día tenemos herramientas técnicas que superan, ¿no?, a la simple lectura de un libro. Tenemos webinars, tenemos cursos de formación, tenemos plataformas, como Sí. por ejemplo la plataforma de Forex Analytics, que perfectamente te puede ayudar en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que no hace falta estar, quiero decir, con ese proceso doloroso de ensayo de prueba y ensayo de error, y, y a ver qué pasa, ¿no? Ese es el gran reto. Y Ujú. A luego, ver, espérame, porque, Leandro, porque aparentemente estamos teniendo un problema ahí con la grabación. Dame un segundo. ujú, de acuerdo. Ya, aparentemente ya estamos una vez más transmitiendo. Parece haber habido ahí un problema con la conexión. Sin embargo, pues ya estamos una vez más en vivo y en directo. Sí, Sí, estamos ya estamos aquí. transmitiendo. Sí, una Ah, vale, disculpa. muy bien, Pero bueno, sí, muy bien. resumiendo, pues un poco Sí, difícil, ¿no? El proceso del aprendizaje para aquellas personas que solamente manejan el español. a ver, el proceso del aprendizaje yo no recomiendo, y digo no recomiendo a nadie que sea a través de unas pruebas de ensayo y error, perdón, después de haber leído un libro o después de haber hecho un curso de trading. Eso yo no lo recomiendo para nada. Yo lo que quería decir, o lo que estaba diciendo, que no sé si se ha cortado o no, era que, a ver, hoy en día tenemos unas herramientas que, que son mucho mejores que estar con ese proceso de pruebas de ensayo y error. Sí. Tenemos una serie de webinars que nos enseñan ya no el sistema, sino además cómo implementar el sistema, que eso es lo interesante realmente. Tenemos plataformas, por ejemplo, como decía la de Forex Analytics, que ya te va echando una mano, te va ayudando en ese proceso de búsqueda de patrones, de confianza. Y una confianza es un proceso que hay que pasar por obligación, vamos. Sí. Y yo por lo menos hoy en día no recomendaría a nadie que haga ese proceso de que hacíamos hace años. No Sí. tiene ningún sentido, vamos. Para mí no tiene sentido, no tendría sentido. Yo ahora lo haría de otra forma, lógicamente. Sí, Pues ahí, a bueno, través de la no sé playa. cómo fue en ese Claro, entonces, pero una de las otras cosas, herramientas, pues las cuales es bastante útil es las cuentas demo, ¿no? Porque ahora sí que puedes tomar efectivamente. ese tipo de riesgos que los cuales de otra manera, pues ahora sí que pues sería bastante costoso, ¿no? Si no hubiera ese tipo de dinero virtual para poner en riesgo.
Exactamente, es otra Sí. herramienta que tenemos ahora que antes no existía. Es que no existía. Mira, yo cuando empecé, me acuerdo que operábamos con futuros, Ujú. pero escucha que no operábamos con CFDs, con futuros. O sea, imagínate el comprar un futuro Sí, es y un el no valor nominal deshacerte más del alto. futuro, claro, el no deshacerte del futuro antes que venciera el futuro, lo que podría ocasionar eso. Ujú. Menuda desgracia, el tener que comprar no sé cuántos barriles de petróleo. A ver, ¿para qué quieres eso? Por ejemplo, en caso de una commodity, ¿no? Eso hubiera sido, vamos, ¿Y a dónde eso te una vamos vez. a enviar los mil A ver barriles de dónde. crudo, Leandro? Claro, efectivamente, ¿tú me entiendes? Eso no puede ser, o sea, Sí, es que es increíble. Entonces, a ver, hoy en día tenemos unas herramientas de aprendizaje vamos, que nos tienen que acelerar muchísimo, muchísimo tu proceso de aprendizaje en el sí. trading, ya sea por las cuentas de MetaTrader, Demo, por los webinars, por muchas cosas. No es necesario estar con pruebas de ensayo y error. Yo eso lo descartaría, Sí. totalmente. Sí, aquí pues ahora sí que me tomo la libertad de, pues obviamente para aquellas personas que estén en el proceso y de aprendizaje, pues obviamente abran una cuenta demo antes de que pues pongan en riesgo cualquier capital personal y más si es algo, un capital el cual dependen de él. Consiguiente, pues ahí con Pepperstone tenemos cuentas demo gratuitas y pues tomen beneficio de eso, ¿no? Ahora sí que si están en el proceso de adquirir aprendizaje, pues pónganlo en práctica con una cuenta demo. Vámonos rápidamente con la siguiente pregunta, la cual pues ya nos comentabas, pues fue en base a futuros, ¿verdad? Que empezaste a operar en los mercados futuros. ¿Estoy en lo Sí, correcto? sí, sí. Sí, sí, es correcto. Ya cuando es lo que comentaba, ¿no? Cuando yo trabajaba en el BBVA, que es en el banco, porque no había otra forma, ¿no? Allá en el año 2000, pues hacías compras menores, ¿no? Con pequeñas compras de acciones, índices, incluso de alguna commodity. Luego ya, digamos que sufrí una pequeña evolución y cambié, y leyendo, pues leí que había unos brokers que eran americanos, que había que leído yo, que es que el mercado anglosajón era el más regulado, era el mejor, tanto los brokers, por ejemplo, como Pepperstone, que luego, bueno, Pepperstone nació posterior. Yo cuando estaba, todavía creo que no había nacido Pepperstone, vamos a decirlo así, no había sido creado, ¿no? Entonces había un broker muy antiguo que se llamaba Interbank FX, no sé si lo conoce, ni No siquiera me sé si tocó. existe. Ni siquiera si existe, es que a lo mejor no existe eso, ya sabes. O sea, era el mercado interbancario Interbank FX, y Ujú. ahí ya disponía de MetaTrader 4 con una cuenta, y Sí, bueno, porque pues así MetaTrader ya ha empecé. estado por casi más de 20 años, casi 25, ¿ah? Sí, Si sí, sí, mal no lleva muchos recuerdo. años. Pepperstone inició en el 2010, entonces pues sí, ya estamos hablando de poquitos años Exactamente. atrás. Sí, 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 muchos, muchos, muchos más. Antes del 2010 hablo. Bueno, yo no empecé con yo empecé con Visual Chart. Visual Chart en una mano, en una PDA, en un HP, en una Hewlett Packard 4150. Y en la otra tenía que llevar el móvil. Con una mano veía los gráficos en el Visual Chart y con la otra llamaba al banco. Decía, a ver, que quiero hacer esta operación. Así es como Wow. empecé. O sea que no estaba enlazado. Así empecé. Luego Eso, ya evolucionó. eso es bastante interesante porque yo en Sí, mi experiencia de trading, pues no, ahora sí que me tocó ya todo a partir de las operaciones MetaTrader. con brokers en línea, pues, ¿no? Lo cual, Sí, está en lo bien. personal, sí recuerdo haber estado en contacto con pues el broker, pero no como tal para la apertura o cierre de operaciones. Ahora sí que eso ya es otra generación, pues. Pues tenías que llamar por teléfono porque aquello no estaba enlazado con ningún sistema. Bastante, Y bastante pues, interesante. simplemente el gráfico era para, bueno, por lo menos no teníamos que hacer los gráficos a mano, ¿eh? Eso Supongo, ya oh, sí, GAN, por nos lo ejemplo, hacía para aquellos. calchar, ya un logro. Sí, sí, recuerdo haber visto ese tipo de gráficas de GAN, el creador de los diferentes niveles GAN. Ahí está Sí, la gráfica dibujada a mano y yo digo, no, hombre, ¿cómo? Eso tomaba toda la semana. está claro, te ocupa el tiempo estar Sí, dibujando eso.
Eso ¿Y te puede. cómo era el slippage en ese entonces? La diferencia entre que tú tenías una noción, querías entrar en una operación, ¿qué tan diferente era el precio al cual terminaba cerrando la apertura? ¿Era Pues significativo o no? sí, sí, sí que lo era, sí, sí que era significativo. Por ejemplo, yo me acuerdo del futuro de un futuro del IBEX, por ejemplo, ahora mismo de 20 o 30 puntos. Algo así era, o sea, Wow. nada que ver con lo que tenemos ahora. Que decimos, no, si es que hay un spread de, no sé, de 2 puntos en un Ujú. Forex, un euro dólar, un punto, incluso a veces menos, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Depende del horario también, pero Y la vamos, liquidez, sí, relacionada a las diferentes sesiones. sí, Interesante. depende. Pero que era, sí, sí, sí. Tú tenías que estar muy seguro de lo que tendrías que hacer, porque en lo que no, si tú entrabas y salías ya perdías dinero, ¿eh? Sí, Bastante. O sea que tendrías que aguantar ahí carros y carretas, como se dice, a ver si aquello iba para donde tú pensabas que podía ir. La verdad es que sí. los comienzos son muy duros, ¿eh? Bueno, procedemos a la siguiente pregunta, la cual pues ya ahí nos platicaste dos cuentas, pues, a todos nos pasa, la verdad. Venga. Siempre en lo personal es esa perspectiva la cual terminas de adquirir un conocimiento, ya lo tengo, ya lo sé todo, voy a ponerlo en práctica y Muy listo. disculpen, ay cabrón, o sea, pues cómo, no se desarrolló como lo tenía esperado, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? O sea, es algo, como lo mencionaste también anteriormente, tienes que desarrollar un perfil psicológico el cual Individual. sea ad Sí, hoc, ¿no? A este. hay que adaptarse. Y bueno, pues platícanos ya, pues cuál vendría siendo tu experiencia más dolorosa en tu carrera de trading. Pero, pero mi experiencia más dolorosa no es el haber perdido las cuentas. Eso es una cosa material. Ujú. No pensemos que eso es lo más doloroso. Hay otra cosa peor todavía que eso. Porque, y el estado emocional que te deja el haber perdido las cuentas. Eso es lo doloroso. Sí, La impotencia de pensar que nunca seré capaz de conseguir mi objetivo. Eso es lo doloroso. Otra vez a leer, otra vez a estudiar. Resulta que es que esto se tiene que solucionar estudiando y leyendo. Esa era mi solución porque no tenía otra. Y otra vez las pruebas de error. Y otra vez las pruebas de ensayo. Y más de lo mismo. Eso era lo doloroso. De verdad que ese camino no lo recomiendo. De verdad que hoy en día tenemos unas herramientas de unos webinars que yo mismo estoy desarrollando, que ahora digo, pero bueno, si, fíjate, si lo hubiéramos tenido esto hace unos años, ujú, oye, para ver, observar, antes de embarcarte en semejante carrera, cómo es, te hace una idea, cómo es, cómo lo hacen otros, cómo elaboran su plan. Si es que lo puedes ver, o sea, no hay ningún problema. sí, Ahora, claro, e incluso, pues lo que te digo, las herramientas como que hay, ¿no? De análisis de mercados, que ya te dan los patrones y te ayudan en ese proceso. sí, No es necesario estar con las pruebas de ensayo de error. Eso yo no se lo deseo. vale. El grado, bueno, yo he sido director de empresas, he estado acostumbrado a retos, trabajo por objetivos, antes del trading me refiero, ¿de acuerdo? Ujú. Un grado de estrés muy alto, un grado de responsabilidad muy alto, con muchísima gente a mi cargo, y yo creo que eso es lo que realmente me ayudó a salir con el trading adelante. O sea, el autocontrol que tenía. Pero de verdad que el camino es duro, ese camino es duro, Sí. exige mucho. Vale, pues esto nos lleva ahora sí que al otro lado de la moneda, pues cuál fue la experiencia más grata, ¿no? Que te ha proporcionado el ser un trader profesional. Bueno, la experiencia más grata cuando ya las primeras veces que ya empiezas, independientemente de las ganancias que yo tuviera, pero el comenzar a ver que te empiezas a sujetar en el tiempo y que la cuenta no se va y que al menos no pierdes dinero y aunque te surgen nuevas dudas, ¿eh? Porque te surgen nuevas dudas, porque claro, empiezas a pensar, bueno, ¿y esto va a ser siempre así ahora? O sea, yo tengo mi cuenta, no pierdo, pero no gano nada. O Sí, sea, estoy perdiendo aquí el tiempo literalmente delante de un ordenador.
pero bueno, al menos no tienes la sensación de ser el perdedor. Bueno, Claro. pues cuando llegas a ese escalón, tienes que saltar otra vez. O sea, tienes que saltar, tienes que volver a saltar, porque claro, si te quedas ahí estancado, te quedas ahí Sí, sí, sí. en un... Oye, sí, no, ya no pierdo dinero, sí, pero tampoco gano. Bien, entonces, ¿qué es lo que haces para vivir? Pues no lo sé, no lo tengo claro. No, todavía no lo tengo Sí. claro. Pues yo puedo. Es en cierta manera conocido, que los traders principiantes, ahora sí que olvídense de ser rentables, traten de mantenerse a flote, eso es el principal objetivo, porque luego en la búsqueda irracional de rendimientos estratosféricos se acarrea un riesgo el cual pues atado a una noción no adecuada de cómo se maneja el trading, en el cual tienes que estar expuesto a cometer errores, pues ahora sí que todo eso se pone en una bola de nieve, la cual pues muy probablemente va a terminar jugando en el lado contrario, ¿no? Y ahora sí que cerrando, no cerrando, pero pues perdiendo cuenta, ¿no? Sí, es todo un Exactamente. proceso y me gusta mucho esa perspectiva que comentas de ser escalones, ¿no? Un paso a paso, paso a paso. Siempre tener bien, ahora sí que Sí, clara la noción, sin tratar de comerte al mundo en una sola semana. no puedes, no sale, no funciona. Sí, Lo único que vas a hacer es perder y perder y perder. sí. Y te vas a desesperar y vas a decir, esta es la mía porque yo soy, porque es que esto yo lo he leído, es que esto es así. Y es que quieres duplicar la cuenta en 5 minutos. Ese Ujú. es el problema que tenemos. O sea, la falta de autocontrol, el bajo entendimiento de lo que el trading significa. Que eso es más de lotería. Sí, No, fíjate que eso en cierta manera lo relaciono yo en el aspecto personal como las redes sociales, ¿no? Cuando ingresas a una red social vas a ver los puntos más bonitos de las diferentes vidas, ¿no? Y muy probablemente de manera similar en el aspecto del trading. Vas a escuchar los puntos muy bonitos de algún trader que realizó 100%, a lo mejor tres meses, cosas así. Y tratas de incorporar eso como un default, que esa es la manera en la cual va a ser. Pues no, realmente ahora sí que para llegar a ese tipo de recompensas se acarrean mayores riesgos y tiene que uno estar un poco educado, ¿no? Y yo creo que las redes sociales es un ejemplo bastante, pues el cual se relaciona, ¿no? No nada más porque veas una foto de una persona bastante feliz significa que toda su vida sea de esa manera, ¿no? Entonces, no, y ni siquiera actualmente. Cuidado, eso hay que ver muy... Mira, yo una de las cosas que siempre digo es que a estos tipos de personas que, que se dediquen o a enseñar o tal, bueno, pues, o que dicen, por ejemplo, hace poco, yo lo decía en uno de mis webinars, que había leído, que me escandalizó bastante, había leído un individuo que decía que podía pasar, que te hacía pasar de mil, hablaba en euros, 1.000 euros al mes a 1.000 euros al día. Pero wow, por favor, eso me lo tienes. Lo primero, para ponerte en manos de esas personas que son para mí timadores directamente, porque ujú, eso, pídeles un balance. Eso es lo primero, por favor, enséñame a ver el claro, balance, por favor, es que es absurdo. Eso es una cosa. El trading es otro tipo de. El trading como modelo de negocio, para mí es otra cosa, es lo que estamos hablando. Es despacito, pasito a pasito, hey, asumir riesgos constantes, pequeñitos, ujú, tratar de multiplicar en la recompensa por 2 o 3 veces ese riesgo. A veces te saldrán mal, otras veces te saldrán bien, pero que sepamos que las pérdidas están ahí. Si claro. arriesgamos mucho, ya sabes lo que vas a obtener. En vez de buenas recompensas, me vas a descapitalizar. Eso es lo que Ujú. te va. Sí, porque, o sea, a lo mejor no puede ser imposible, ¿verdad? Que con $1000 generes $1000 cada día. Pero obviamente eso en cierto punto no va a suceder y lo único que va a pasar es que vas a volar la cuenta, ¿no? Y se acabó. Exactamente. Para ganar 1.000 dólares al día necesitas una cuenta de mucho volumen. Sí. Sea, para que, digamos que tienes que estar en cuentas
en cifras astronómicas. Y así de claro lo digo, porque yo funciono a porcentajes y si funcionamos con un 0,3, un 0,5%, pues fíjate, para hacer Ujú. $1.000 por operación, con mi mentalidad necesitaría una cuenta que en mis Sí, manos no está. sí, totalmente Yo de lo- acuerdo. Yo en todos los materiales educacionales, talleres con los que he hablado, nada más del 3% por posición en riesgo. Estamos Mira, hablando, o sea, déjame, y ahí estás ya déjame- empujando el límite. al límite, déjame que diga una cosa. Mira, esto además lo expliqué en un webinar de FX Street que hice, que lo pueden buscar, Leandro Andrada, que está de verdad en nivel elemental, bueno, elemental básico de cara a lo que es el trading, ¿de acuerdo? No explico lo que es una vela, pero esto lo expliqué. Lo que defino, déjame que brevemente lo diga, el camino a mi ruina. ¿Qué significa el 1%? El 1% del capital, y eso es muy sencillo hacerlo con una hoja de cálculo, da igual el capital que tengamos, porque estoy hablando de porcentajes. Es decir, que para perder la mitad del capital que tengas a base del 1%, es decir, hago una operación al 1% y pierdo. De lo que me queda, operación al 1% y pierdo. Y así sigo consecutivamente. Cuando llego a la operación número 71, ese es lo que yo defino el factor de ruina. Es decir, 71 veces Operaciones consecutivas, para borrar la cuenta. claro, al 1% para quedarte en la mitad de capital. Eso es lo que significa operar al 1%. Al 2, 35 veces consecutivas. Al 3, cuidado que se te está acelerando, ¿eh? Sí, sí, sí. Que se te está acelerando, que en 20 operaciones consecutivas mal, te has quedado sin el dinero. Ujú. Sí, sí, sí. Totalmente de Por acuerdo. eso es lo que significa. Sí. Vale, Así que, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cómo llevas a cabo tu análisis de mercado? Díganos. bueno, por mi análisis personal, pues se puede ver en los webinars que estoy desarrollando, eh, tanto en FX Street, como digo, como en los de tendencias reales, y es muy sencillo. Lo primero, para mí, todo basado en mi experiencia, lo más importante, cada uno puede decidir y aplicar o no según considere. Si hay una tendencia diaria, establecida y clara, para mí, fundamental, no oponerme a ella. Es decir, tratar de buscar con mis patrones esa tendencia. Yo estoy de acuerdo, nunca sabemos cuándo se va a acabar, eso es cierto, pero al menos como posibilidad, si es una tendencia, voy a poner un ejemplo, que ha durado, no sé, 30 días, sabemos que cambia en 3, 4 días, ¿vale? Pues habré estado al menos acertado veintitantos días de la tendencia, es decir, eh, el número máximo de días. He intentado estar en acierto. Tenemos que tener claro, ese es el punto de vista número uno. El número dos, de cómo llevo mi análisis. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que las mayores explosiones de precios, es decir, si cogemos cualquier tendencia, sea alcista o bajista, da igual, las mayores explosiones de precios siempre se producen hacia ese lado de la tendencia. Si es una tendencia alcista, los precios explotan hacia el lado de la tendencia alcista. Si es bajista, descendente, las explosiones ocurren hacia ese lado de la tendencia descendente. Eso hace y elimina la posibilidad, el operar de esta forma en tendencia, elimina la posibilidad de que me salten los stops. Pues no, los stops saltarán y el riesgo estará siempre ahí. Entonces, ¿para qué me sirven? Bueno, pues al menos las operaciones que me funcionen, ese 30, ese 45, ese 40% de aciertos, me intentaré asegurar que llegan a los niveles más altos de riesgo-recompensa, por lo menor de recompensa. Ese es el sentido de operar para mí en tendencia. No es otro. Cuando invierta la tendencia, para eso utilizo un ciclo de mercado. Yo, por ejemplo, en mi caso, que me dice cuando la tendencia me indica cuando la tendencia es como posibilidad alcista,
y cuándo es como posibilidad bajista. Y me atengo a mi ciclo de mercado. Yo lo tengo claro. Bastante interesante. Y tengo entendido que en Forex Analytics pueden observar un poco más ya a detalle, ¿no? Con gráficas, el cómo desarrollas el análisis. Perfectamente, ahí Claro. se puede ver en detalle todo, tanto en el webinar como dentro de la web se ven los patrones, se ve claramente cómo se desarrolla yo les invito a que vengan a verlo a los webinars de Trufa, que es muy sencillo y no entraña. La verdad es que es un sistema sencillo, o sea, no pensemos que es complejo, que simplemente es una ruptura de línea, ¿vale? Lo que pasa es que con unas características particulares, unas características de ciclo de mercado, o sea, no toda línea vale, de momento, si tiene momento la línea, y luego, vamos a ver, de control de riesgo-recompensa. Eso es obligatorio. Si el riesgo-recompensa que me va a producir, esos datos me los dice el gráfico. Si el riesgo-recompensa que me dice el gráfico no es el adecuado y no me interesa, no tomamos la línea. Vale. Nos llega un comentario por parte de Alfonso, el cual menciona que él identifica estructuras en marcos de tiempos mayores, buscando identificar zonas de alta oferta y demanda. Bastante interesante. Supongo lo que menciona es que en base a una perspectiva de mayor amplitud trata de buscar hacia dónde hay posibles zonas de confluencia o dónde se podría desarrollar ahora sí que movimientos más de mayor magnitud, ¿no? En base a un fuerte posicionamiento en torno a esas áreas. Gracias por tu comentario, mi estimado Alfonso. Y bueno, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna rutina, algún proceso cuando te levantas? Así que, ¿qué es lo que haces? ¿Te vas a correr o rápidamente te levantas al ordenador o solamente lo checas una vez a la semana? Platícanos un poco si es que hay alguna rutina la cual ahora sí que relacionada a tu estilo de trading o a tu manera de operar. Mi punto de vista es que en el trading al final todo son rutinas. Es prácticamente obligatorio tener rutinas. Debemos de tener nuestro sistema de trading de tal forma que, como decía un libro una vez que leí, si tú, fíjate que era un libro sobre trading y hablaba que si tú sabías hacer pizzas, pues hay que hacer pizzas. No podemos hacer otra cosa que no sean pizzas, porque realmente es lo que sabemos hacer. Entonces, esa es la rutina. Traducido al mundo del trading, pues no es más que tener tu patrón, tu forma de operar, que en mi caso, como digo, son simples líneas de fractura. Si se fractura o no la línea, con momento, y reaccionar al movimiento del precio, si se produce, y repetirlo. Es decir, hay que reconocer el patrón, una vez que has reconocido el patrón, hay que reaccionar al movimiento que haga el precio en torno a tu patrón, y luego si se produce esa repetición, pues repetirlo. Pero es como un surfero, parecido a un surfero que está ahí en el mar esperando la ola para poder surfear, pero cuidado, a ver si vamos a estar buscando la ola perfecta, que eso no existe. O sea, tenemos unas reglas que hay que cumplir. En mi caso, por ejemplo, respecto de las líneas, de validación de líneas, yo de verdad que los invito a que vengan a los webinars de Trufa, que se puede ver todo de una forma muy sencilla allí, ¿no? Y las rutinas que sigo, que básicamente es... Nos llega una pregunta por parte de Jefferson, el cual menciona que si tienes algún horario en específico en el cual llevas a cabo tus operaciones. A ver, con esto vamos a contestar sinceramente. La pregunta ¿realmente es el Forex un mercado, por ejemplo, hablando de Forex, de divisas, de 24 horas? Hombre, en principio abierto está, pero realmente hay movimiento siempre. Normalmente mis horarios favoritos son los del solape entre sesión asiática, sesión europea, es decir, ese horario que va desde las
8:30 de la mañana, abre Frankfurt, abre Londres, hasta las noticias de la Libra. 10:30, estoy hablando hora española. GMT, pues GMT serán las 9:30, hablando de GMT. O sea, en ese horario, hablando de horario GMT, hora London Time, el horario de Londres. Y exactamente lo mismo luego al mediodía. Al mediodía, hora de Londres. Volvemos a repetir. Solape, Londres, Nueva York. Realmente entra o sale dinero y es cuando se producen los movimientos más bruscos. Sí. Más bruscos, obviamente, cuando se puede tratar de llegar a algún punto. Esos son mis horarios favoritos de entrada. Sí, yo en lo personal... Intradía. Si hacemos intradía, cuidado, si hacemos diario, digamos que bueno, o como yo opino, como me parece que era Alfonso el que ha comentado eso antes. ¿Has dicho? Sí, Alfonso. Pues opino como él. Esto que acabo de decir es si hacemos intradía, pero opino como Alfonso. Es decir, si nosotros nos dedicamos a hacer operaciones en diario, o sea, en time frames diario o semanales, está muy bien. Estar en time frames semanales para ver zonas de estructuras superiores, claro, y ver hacia dónde se podría, como posibilidad de encaminar el precio. Obviamente, de lo dicho, si estamos operando en semanal o en diario y nuestras entradas son por áreas en esos time frames, pues no lo considero necesario. Pero si es intradía, sí. Si es intradía, sí que lo considero necesario. Vale. Relacionada a la pregunta por parte de Jefferson, en lo personal, y ahora sí que alineado un poco con lo que mencionaba Leandro, la apertura de la sesión europea parece ser la que pues tiene ahora sí que los mayores movimientos direccionales de magnitud. En cuanto a un estudio, cuando estaba llevando a cabo el tercer nivel del CMT, en la apertura, esto obviamente tomando en consideración la jornada norteamericana y en base al mercado bursátil. Sin embargo, hay bastante similitud en cuanto a la apertura es donde se presentan los mayores niveles acompañados del mayor volumen. En la parte media de la jornada se va a reducir tanto los movimientos como el volumen, y el cierre de jornada va a ser la otra parte donde pues va a estar un poco más elevado tanto como los movimientos junto con el volumen de mercado. Eso aplica en cierta manera a todas las diferentes, ahora sí que las diferentes sesiones, ¿no? Obviamente la europea junto con la estadounidense siendo las cuales pues empujan el mayor volumen o proporcionan el mayor volumen junto con la dirección de mercado. Sí, además se ven los gráficos. Podemos, por ejemplo, poner cualquier gráfico del euro dólar en 30 minutos, por ejemplo, o en 15, y observas, aunque yo realmente no opere en 15 minutos, pero tú observas cómo hay rangos de velas y luego se queda en rango. O sea, sí, hay unas velas más grandes que coinciden con los periodos que has dicho, y luego se queda el mercado como que no va, como zombie, no va a ningún sitio. O sea, hagas lo que hagas por entrada, aquello no se mueve, y lo único que hace es saltar stop y saltar stop y saltar stop. Vale. Si realmente operas en intradía, me refiero. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Pasatiempos? Ya nos estamos acercando a la parte final del evento. Muy bien. Pues mira, una de los pasatiempos favoritos que tengo, de hecho mi pequeño canal de YouTube no tiene que ver nada con el trading, es la guitarra flamenca. Toco la guitarra flamenca, estoy en un curso de guitarra flamenca, a mí me encantaba Paco de Lucía y uno de los guitarristas de Ana Gabriel, que la cantante, que creo que es de México, ¿no? Que reside además allí, es español pero reside en México, se llama Jerónimo del Carmen. Pues estoy apuntado con él a un curso de guitarra. Luego también otras actividades que me gustan muchísimo, pues es hacer senderismo y salir con la familia en la marcha nórdica, la Nordic Walking, la de los bastones. La que vas con los bastones. Bueno, pues normalmente hago
entre 8 y 9 kilómetros, todos los días, sin excepción. Aunque llueva, me da igual. Tiene que hacer muy, muy, muy malo. Si llueve, te pones un chubasquero y sales a hacer la marcha nórdica. Para mí es fundamental, mente despejada y enfocarte un poco mejor en el trading, en la vida. La actividad deportiva es muy importante, más de lo que pensamos. Sí. Al final, el trading es como un deportista profesional. Tienes que saber cuándo es tu momento. Si no sabes cuándo es tu momento, por tus patrones, me refiero, pues mal vamos. Entonces, al final, esas actividades son las que suelo hacer y no las perdono. Es decir, si hay que hacerse los 9 kilómetros entre 8 y 9 todos los días, todos los días, da igual el tiempo que haga. Sí, yo también me comparto esa perspectiva. Algún tipo de actividad física es esencial, dado que pues ahora sí que estar tanto tiempo pegado en los gráficos, en el trabajo, pues presenta lo que viene siendo conocido como desgaste emocional y de decisiones también. O sea, es bien sabido que pues tenemos teóricamente en cierta manera una cierta cantidad de decisiones correctas al día, y obviamente pues si estás todo el tiempo pues te vas a desgastar, ¿no? Si estás todo el tiempo ahora sí que tratando de ahora sí que a agarrar, ¿no?, el siguiente movimiento de mercado, puede ser contraproducente. Y Sí, bueno, sí, además notas relajación en la mente cuando haces actividad deportiva. Es necesario. ¿libro favorito, mi estimado? Dos. Yo tengo dos libros favoritos. Uno en inglés y otro en, para los hispanohablantes, en español. Empezamos por el español, pues el que he comentado antes. Confusión de confusiones, de José de la Vega. Escrito en el año 1688 y totalmente gratuito. En ese libro tenemos reglas en el año 1688, ¿eh? Es que no hay que perder esa perspectiva. Se fue a Ámsterdam, emigró a Ámsterdam, aquel señor que ayer donde estaba todo el bullicio de la bolsa y demás. Fíjense, una regla. Nunca, nunca asesores a nadie sobre compra de venta o acciones, decía aquel señor. Cada uno que tenga su propio sistema, ¿eh? Y tiene que ser conocedor de los riesgos de los mercados. Otra regla, por ejemplo, acepta tanto los beneficios como las pérdidas. Lo mejor es tomar lo que te llega y no esperar a que la suerte y las circunstancias favorables te perduren. Es decir, que aplicado hoy en día, que ejecutes el stop, que no entres en lo que yo llamo el modo esperanza. El modo esperanza, a ver si se recupera. Tengo esperanza de que vuelva a donde yo entré, a ver si por favor lo haces. Y casi te dan ganas hasta de rezar. El trading no funciona así. Hay que ejecutar el stop. Ese es el primer error del principiante. Y ya José de la Vega en su libro lo decía. Otra regla muy curiosa, y tercera y última, de José de la Vega. El que quiera llegar a ser rico tiene que tener dinero y paciencia. Ya lo decía aquel señor. Es decir, resumido y traducido hoy en día, trading como modelo de negocio, no te puedes descapitalizar. Cada trader somos distintos, como empresas distintas hay, cada uno con nuestro capital, pero tenemos que gestionar nuestro capital, lo que tenemos. Como una empresa gestiona sus recursos técnicos, humanos y su capital, y hay millones de empresas distintas, como millones de traders distintos. No hay ningún problema. Ya este señor en ese año lo tenía claro. Eso en cuanto al libro en español. El enlace en leanco.es lo tienen, en mi blog. Es muy sencillo de localizar, Confusión de confusiones. Y libro en inglés, para mí, una persona que me ha ayudado muchísimo, se llama Gregory Michailowski, seguro que lo conoces. Greg Michailowski. Desconozco, ¿no? Lo desconoces, bueno. El libro se llama Atacando la tendencia del mercado de divisas, que en inglés es Attacking Currency Trends, de Gregory Michailowski. También tenemos el enlace
me parece que Amazon, ahí está, sería el enlace a Amazon, ese no es gratuito, en mi blog igual, los tengo los dos en mi blog. ¿Por qué me gusta el libro de inglés? Porque es de los pocos libros en los que yo empecé a leer aquello del riesgo y la recompensa. Riesgo-recompensa. Es decir, cuidado con lo que arriesgas, no te excedas demasiado, no sea que de tanto excederte al final te descapitalices, que eso es el error principal del principiante, vamos. Te llega una pregunta por parte de Alfonso, ¿algún libro que recomiendes o ahora sí que algún texto para interpretar los volúmenes? ¿O alguna recomendación que tengas para Alfonso? Para interpretar volumen de mercado. Supongo. No tengo yo ninguna recomendación, no tengo ningún libro así en mente ahora mismo. Vale. Que hable de eso. Obviamente, bueno, ahí tomando un poco la batuta. Perdón, el libro, sí. Adelante. El libro que antes en castellano, Leones contra Gacelas. Ese libro sí que habla, me acaba de venir a la cabeza. Perdón, sí habla sobre temas de volúmenes y gestión y cómo interpretar los volúmenes respecto de los movimientos. Y además está en español. El autor, Leones contra Gacelas. Creo que el autor es Cárpatos. Vale, bueno, ahí yo comentando un poco en cuanto al mercado de divisas, estamos hablando de obviamente un mercado el cual es descentralizado, por consiguiente la interpretación del volumen no puede ser la más acertada como si estuviéramos hablando del mercado accionario. Obviamente aquí pues el volumen proviene de un mercado centralizado, por consiguiente es una noción exacta, más clara de lo que representa el volumen. Por consiguiente pues ahí sí puede haber un poco de diferencia de cómo se maneja a cabo el volumen en cuanto al mercado bursátil con el de divisas. Obviamente la noción básicamente va con relación en que si un movimiento ahora sí que de cierta magnitud, o vamos a ponerlo de otra manera, de fuerte magnitud, es acompañado de un volumen bajo o mínimo, pues esto es muy probablemente un movimiento el cual pues no se vaya a sostener, ¿vale? Obviamente un movimiento de considerable amplitud junto con un incremento en el volumen, pues eso habla de un mercado más estructurado, el cual de manera conjunta está apoyando a los precios. Eso obviamente, como lo comentaba, más idóneo para el mercado bursátil. En cuanto al mercado de divisas, pues es un mercado descentralizado, por consiguiente pues el volumen que te presente tu broker pues no es ahora sí que el total de todo el volumen que se está manejando en el mercado de divisas. Por consiguiente pues puede haber ahí ciertas discrepancias, mi estimado Alfonso. Como tal, un libro así, pues tampoco no tengo una referencia o una cita para compartirte, pero esa básicamente es la noción. Vamos a la siguiente pregunta, mi estimado, si mal no recuerdo. La última sugerencia para aquellos traders que inician con su carrera de trading. ¿Qué les recomiendas, mi estimado Leandro? Pues lo primero decirles que después de 20 años tengo que decir que no hay atajos, lo siento. No hay caminos cortos, es decir, esa es mi experiencia. Hay que pasar por un proceso, lo que hemos hablado, de confianza, de paciencia, de perseverancia, proceso psicológico de adaptación. Recordemos lo que hemos comentado del panadero, un simple ejemplo. O sea, que el objetivo en la vida nos educan desde pequeñitos para hacer las cosas con una certeza del 100%, todas bien, pero luego llegas al mundo del trading y claro, ves que empiezas a fallar y esos fallos, esas pérdidas te suponen que estás haciendo las cosas mal y no, son parte del negocio. Igual que el frutero acepta las mermas de fruta, es decir, no puede vender todas las manzanas, pues porque hay algunas manzanas que vienen con merma y lo acepta con naturalidad. Pues nosotros tenemos que aceptar con naturalidad las mermas que tenemos en riesgo. Lógicamente, nuestros beneficios hay que minimizar las pérdidas, eso está claro, pero nuestros beneficios reales
vendrán de maximizar las recompensas. Ese es el objetivo de operar en tendencia, para obtener las mayores recompensas. 1 a 3, 1 a 2, 1 a 4. El control de riesgo no solo es hablar de arriesgo una unidad y a ver si llego a 3. Ese control de riesgo, desde mi punto de vista, está incompleto. ¿Y qué es lo que nos falta para completarlo? Pues preguntarnos si esa recompensa es real, es asumible, o estamos siempre tratando de conseguir una recompensa que el mercado nunca, y cuando digo nunca es nunca, nos va a dar, porque estamos operando totalmente en contra de un movimiento principal. Y no hubiera sido más fácil tratar de adaptarnos a ese movimiento para llegar a ese 1-3, es que eso a veces sucede. Entonces, para recorrer tenemos dos caminos. Podemos elegir dos opciones. Y la primera opción, pruebas de ensayo y error. Hacemos un curso, pruebas de ensayo y error, con la pérdida de dinero y de tiempo que eso supone. Para mí, hoy en día no es la opción. Para mí, hoy no es la opción, de verdad. Es preferible estar acompañado, guiado. Hay herramientas transparentes, los webinars, que por ejemplo, Quasar, en Pepperstone, que yo he visto algunos muy interesantes, técnicos de aprendizaje, de trading, webinar técnico educativos que nos acompañan. Los webinars que yo desarrollo de tendencias reales en Forex Analytics, que también son gratuitos. O sea, es que es mejor sentirse guiado. Sí, uno tiene que tener su sistema de trading, como decía José de la Vega. Uno tiene que tener su sistema de trading. Pero cuando uno, al principio, muchas veces la sensación de cuando entro al mercado y uy, parece que va en mi contra, ¿no lo habré hecho al revés? ¿No estaré equivocado? Eso nos pasa a todos, no nos engañemos. Pues ese proceso de confianza en ti mismo, ese es el que digo que debe de ser guiado. No que uno no tenga su sistema de trading, por supuesto, pero hay herramientas que nos ayudan hoy en día, como Forex Analytics, como los webinars, como los webinars de Pepperstone. Cada uno tenemos que elegir lo que consideramos que es bueno para nosotros, pero después de haber elegido, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. La culpa no es de otro, es nuestra, son nuestras decisiones y todo lo que eso conlleva. Por eso yo digo que prefiero estar acompañado y guiado, por lo menos hoy en día. No considero que sea el sistema de aprendizaje de hace 20 años. O eso me parece a mí. No sé qué piensas tú. Sí, totalmente de acuerdo. Y obviamente también ahora sí que ahondando un poco en la perspectiva de los ratios de riesgo-recompensa, no solamente porque ahora ya tienes noción del ratio de recompensa, tengo que manejar de 1 a 3, vas a buscar necesariamente llevar a cabo esa operación con ese objetivo, porque como mencionaba Leandro, a lo mejor ese mercado no lo da. A lo mejor si estás buscando encajonar un 1 a 3 en el euro frente al dólar y pues no, O lo buscas en simplemente otro esa sitio. relación dentro de los movimientos naturales de ese instrumento no los da, ahora pues no lo vas a llevar a cabo. Simplemente tienes que saber el proceso de abstención y no entro, no es mi Exacto. mercado, no es mi momento, lo dejo de lado, Bueno, no nada más, ya sé del ratio de riesgo recompensa y eso es lo que va a generar que sea exactamente, exitoso. pasa. Pues no necesariamente, también hay otra No, no, parte, no, ¿va? no. La Claro, cual por eso corresponde al invito a análisis. todos a que lo que has dicho es que es perfecto. Por eso invito a todos a que vengan a los webinars de Trufa, que es que reflejan exactamente lo que acabas de contar. Vale. Hay que saber exactamente cuándo no hay que estar en los mercados, cuando no me conviene, cuando no está el riesgo. Es que hay que saber leer el gráfico. Sí. Hay que Bueno, saber leer el gráfico.
Mi estimado Leandro, esto vendría siendo ahora sí que la última pregunta. No sé si tengas algún otro comentario para la audiencia previo a que pues cerremos este arranque de maestros del trading. Y obviamente pues ahora sí que para ti, gracias por acompañarnos, por ser nuestro primer invitado. De verdad que siempre es un placer platicar contigo, aprender de ti como tal. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un honor y un placer estar aquí con todos y que yo haya sido el primero y que te hayas acordado de mí. De verdad que muchísimas gracias y a toda la audiencia, pues nada, que no se desanimen, que realmente yo perdí dos cuentas. O sea, es que el proceso del trading es un proceso no solo gráfico, es psicológico, es un proceso mental. Por eso digo que, bueno, que busquen ayuda y que no se sientan solos, porque hoy en día hay herramientas que nos aceleran ese proceso de aprendizaje que obligatoriamente tenemos que pasar, ¿eh? Obligatoriamente hay que pasar por ese proceso de confianza, porque está dentro de nosotros mismos. O sea que el proceso es inevitable, pero hay herramientas que te ayudan a acelerar y a generar esa confianza que necesitamos todos. Y yo diría, día a día, la necesitamos todos los días. Yo me incluyo, o sea, todos los días necesito tener la confianza en mí mismo para ejecutar las operaciones que hacemos. Y pues también recordándole a la audiencia que pues este no es nuestro último webinario, ahí también posteriormente ahí nos organizamos uno para hablar un poco de cómo se están desarrollando los mercados. Y bueno, pues mi estimado Leandro, es un placer, ha sido un placer. Muchísimas gracias, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte a todos. Vale, hasta luego, que estés muy bien, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego, adiós, hasta otra. Bueno, damas y caballeros, esto vendría siendo todo lo relacionado al webinario de maestros del trading. Les recuerdo, para aquellos traders que están en el proceso de aprendizaje, pues les recomiendo que aperturen una cuenta demo. De verdad, eso es extremadamente importante. Y bueno, pues ya vendría siendo todo de mi parte. Les deseo una excelente tarde. Hasta luego.